Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la primera parte del volumen 3 de Un matrimonio feliz. Recuerda que fue escrito por Hitoji Akumi e ilustrado por Tsukio Kazukiyo. Empezamos. Capítulo 1. El suegro y su invitación. El otoño había llegado definitivamente, y una brisa fresca recorría la capital. Como pinceladas sobre un lienzo, finas nubes blancas salpicaban el cielo azul brillante, extendiéndose hacia el horizonte. Las libélulas revoloteaban en el aire. Dos mujeres se abrían paso entre la ciudad, que aún bullía a pesar del frío otoñal. Una era una belleza que vestía un vestido de una sola pieza y una chaqueta ligera. La otra era una joven envuelta en un kimono color blanco hueso con un estampado de frutos secos otoñales. La mujer vestida con kimono caminaba por la calle impecablemente pavimentada. Se llamaba Miyo Saimori y estaba prometida con Kiyoka Kudou, el joven jefe de una de las familias más prominentes del imperio. Me alegro de que hayas podido hacer tus compras sin incidentes, dijo alegremente su futura cuñada mayor, Azuki Kudou, desde su lado. Miyo sonrió y luego respondió. Yo también. Gracias por acompañarme, hermana. De nada. Aunque, por otro lado, siento que yo era quien se divertía más. Para nada. Yo también lo pasé bien. Ya habían pasado varios meses desde que Miyo conoció a Azuki. Aunque habían tenido altibajos a lo largo de su relación, Miyo seguía reuniéndose con ella 2 o 3 veces por semana para practicar las normas de etiqueta de la alta sociedad. Pero estudiar todo el tiempo era asfixiante. Con eso en mente, Azuki había llevado a su cuñada a lo que ella llamaba una cita para desahogarse. Cuando Miyo le comentó a la anciana que tenía entendido que el término se refería a una cita entre un hombre y una mujer, Azuki respondió, no te preocupes. En ese caso, seré tu acompañante. Un comentario que a Miyo le sigue resultando confuso, incluso ahora. Dicho esto, le encantaba salir de fiesta con Azuki, así que no tenía ninguna queja. Ya lo tengo. Presta mucha atención, querido hermano. Voy a hacer algo por lo que más tarde llorarás de gratitud. Una sonrisa como la de un burócrata rural corrupto se dibujó en el bello rostro de Azuki. Se refería a lo que iban a comprar juntas en unos grandes almacenes, ropa de estilo occidental para que Miyo se la pusiera. Miyo siempre había sentido cierta curiosidad por la ropa occidental, pero la oportunidad de comprarla, y el valor para hacerlo, no se le habían presentado. Fue entonces cuando Azuki intervino. Me muero de ganas de verte vestida con ropa occidental, Miyo, estarás adorable, lo sé. Y le dio el empujón que necesitaba para dar el paso. No podía negar que una pequeña parte de ella también quería sorprender a su prometido. Aún así, me preocupa un poco cómo reaccionará Kiyoka. Estarás bien después de todo, estabas tan linda cuando te los probaste. Incluso ese patán malhumorado se derretirá de la emoción cuando te vea. Estoy segura. En realidad, a Miyo le resultaba un tanto desconcertante la idea de que su elegante prometido la mirara de esa manera. Aún así, se alegraría si la intuición de Azuki fuera correcta. Solo espero que tengas razón en eso. Todo saldrá bien, ten confianza. Y una vez que te familiarices con la ropa occidental, intentaremos conseguirte un vestido adecuado. Mientras seguían charlando, llegaron a las afueras de la ciudad, donde habían aparcado su coche. Tras haber cumplido su misión de comprar ropa occidental, planearon regresar temprano a casa y continuar con las lecciones de etiqueta de Miyo hasta la hora de la cena. En ese momento, la chica tímida que no estaba acostumbrada a ir al pueblo la primavera pasada había desaparecido por completo. Ahora Miyo disfrutaba de verdad de salir. Esta zona está cerca de la oficina de Kiyoka. Había recorrido ese camino tantas veces que se lo sabía de memoria y podía ir sin problemas. Claro que, si Kiyoka, Azuki o Yuri se lo permitirían, era otra cuestión completamente distinta. Mientras Miyo reflexionaba sobre todo esto, sucedió, un hombre vestido con un kimono que iba delante de ellos tropezó y se cayó de la pesada carga que llevaba. Ah. Oh no, está bien. Un momento. Me parece haber visto a este hombre de espaldas antes, comentó Azuki. Las dos mujeres intercambiaron miradas.
Mientras tanto, el hombre se puso en cuclillas al borde de la carretera y se encorvó. No tenía buen aspecto. Decidieron que no podían dejar al hombre allí, así que se apresuraron a acercarse a él. ¿Estás bien? Millo le puso una mano en la espalda, pero cuando se inclinó para verle la cara, jadeó. El hombre estaba mortalmente pálido. Sin embargo, más allá de su tez, ella no pudo evitar quedar cautivada por sus rasgos sorprendentemente atractivos y refinados. El desconocido era de tez clara, delicado y, además, ligeramente andrógino. Aunque a primera vista era sin duda un hombre, irradiaba la elegante gracia de una princesa de alta alcurnia, apartada del mundo. Se parece mucho a Kiyoka. Tanto esa observación momentánea como su pánico se disiparon al instante siguiente. El hombre miró hacia Millo, con un sudor frío y angustiado que le corría por la frente. Gracias, amable señorita. Pero siempre es así. ¿Estás seguro? A pesar de sus garantías, ella no podía simplemente abandonarlo en ese estado. Mientras Millo fruncía el ceño y deliberaba sobre qué hacer, oyó a Azuki, que había ido a buscar su automóvil, gritar conmocionada. Esa voz. No podía ser, padre. Primero se me acerca esta extraña jovencita, y ahora tengo alucinaciones de mi hijita. Caf, caf. Por fin debe haber llegado mi hora. El hombre tosió mientras murmuraba incoherencias antes de perder la mirada en la distancia. Millo se quedó allí, estupefacta, completamente incapaz de comprender la escena que tenía ante sí. Mientras tanto, Azuki dejó de entrar en pánico y suspiró. ¡Ay, por favor! ¿Qué tonterías estás diciendo? Estaba segura de que me estaba jugando una mala pasada, pero de verdad eres tú. ¿Qué haces aquí? Bueno, está bien. La oficina de Kiyoka no está muy lejos, así que te llevaremos allí para que descanses un rato. Hermana, ¿estás segura de esto? No deberían llevarlo a un hospital. Y no estarían molestando a Kiyoka irrumpiendo en su lugar de trabajo en pleno día. Azuki disipó las preocupaciones de Millo con un gesto de la mano. Llevarlo al hospital no servirá de nada, y además, él también es el padre de Kiyoka. Siguiendo la sugerencia de su exasperada cuñada, Millo le levantó la espalda al hombre y se marchó con Azuki. Sin darse cuenta, llegaron al lugar de trabajo de su prometido, la comisaría de la Unidad Especial Antigrotescos. ¿Y qué te impulsó a venir aquí? Estoy muy ocupado, ¿sabes?, gimió Kiyoka, frotándose las sienes. Millo y Kiyoka estaban sentadas una al lado de la otra en un sofá en la sala de recepción de la Unidad Especial Antigrotescos. Frente a ellas, en otro sofá, estaban Azuki y su padre. ¿Qué tiene de malo? Estábamos por la zona, respondió Azuki con indiferencia, sin rastro de culpa en su rostro. Por supuesto que es un asunto importante. Es una molestia que te llamen para ausentarte del trabajo de esta manera. Kiyoka, lo siento. Cuando Millo se disculpó con su prometido, la molestia en su rostro dio paso a una sonrisa mientras la tranquilizaba. No te preocupes. Si alguien tiene la culpa, son esos dos. Dirigió una mirada penetrante al hombre y a la mujer que estaban sentados en el sofá frente a él. Azuki seguía sin inmutarse. Mientras tanto, los ojos del hombre se iluminaron al instante al oír que se dirigían a él. Kiyoka, te extrañé, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo estás? Ya no vienes a visitarme, caf. El hombre enfermizo se acercó enérgicamente a Kiyoka antes de estallar en un violento ataque de tos. ¡Ay! Te lo ruego, quédate quieto. No puede ser. Kiyoka dejó escapar un suspiro muy largo y se giró para mirar a Millo. Básicamente, ya te has hecho una idea. Este hombre enfermizo de mediana edad es mi padre, Tadakiyo Kudou. Solía ser el cabeza de familia. Millo ya lo había intuido después de oír a Azuki llamarlo padre hacía un rato. No es de extrañar que los dos hombres se parecieran tanto. La primera vez que vio su rostro, el de Tadakiyo, Millo comprendió de inmediato su parecido con Kiyoka. Si bien el antiguo patriarca era de tez clara, tenía el rostro más sonrosado que su hijo. Sin embargo,
su atractivo físico era un reflejo exacto del de Kiyoka. De hecho, no parecía de mediana edad en absoluto. El hombre debía tener unos 50 años, pero aparentaba como mucho 30. Si a primera vista, cualquiera podría haberlo confundido con el hermano de Kiyoka. Aún desconcertada por todas estas sorpresas, Miyo asintió ante las palabras de Kiyoka e hizo una reverencia a Tadakiyo. Es un placer conocerle. Me llamo Miyo Saimori. Encantado de conocerle. Soy Tadakiyo Kudou, el padre de Azuki y Kiyoka. Espero que nos llevemos bien. Sí, espero que también nos llevemos bien. Miyo sujetó con vacilación la mano pálida y delgada que él extendió hacia ella. Realmente es solo piel y huesos. Tadakiyo y Kiyoka tenían rasgos notablemente similares, pero tras una inspección más detallada, quedó claro que no se parecían en nada ni en expresión ni en físico. Aunque su cuerpo esbelto sugiriera lo contrario, Kiyoka era un militar. Años de entrenamiento le habían dado una complexión engañosamente robusta, y la piel de la palma de su mano de la espada era callosa y áspera. Por el contrario, Tadakiyo era tan frágil y delicado como sugerían sus esbeltas facciones. Además, era ligeramente más bajo que Kiyoka, y la piel de sus manos era tan suave que casi parecía transparente. Siento molestarte así, Miyo. Como puedes ver, mi padre tiene una constitución débil, dijo Kiyoka. Podemos llevarlo al hospital, pero allí no hay nada que puedan hacer por él, añadió Azuki. Kiyoka se recostó exhausta. Azuki también negó con la cabeza con exasperación. Completamente en desacuerdo con sus dos hijos, Tadakiyo le dedicó una amplia sonrisa a Miyo. Kaf. De verdad me salvaste, Miyo. Me alegra haberte conocido allí. Kaf, Kaf. Nada me haría más feliz que tener una hija tan amable y bondadosa como tú. Kaf. Callar. Por favor, padre, silencio. Tadakiyo bajó los hombros ante las mordaces réplicas de sus dos hijos. Bueno, entonces, comenzó Kiyoka, intentando cambiar de tema al darse cuenta de que la conversación no llevaba a ninguna parte. ¿Qué te trae por aquí? Debes tener una razón, ¿no? Sí, claro. Tadakiyo se inclinó hacia adelante de nuevo, emocionado, hasta que Azuki lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás. Por el momento, Miyo intentaba comprender todo lo que sabía sobre los Kudous. Los padres de Kiyoka pasaban la mayor parte del tiempo en una villa en el campo. Así había sido desde que Tadakiyo renunció a su puesto como cabeza de familia, y rara vez salían a la capital. Esto era solo una especulación, pero basándose en los acontecimientos de hoy, Miyo supuso que esta situación era producto de la débil constitución de Tadakiyo. Eso explicaba por qué Azuki vivía sola en la gran finca principal de Kudou, en la parte central de la capital imperial, y por qué Kiyoka se había instalado en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Toda la familia se había dispersado como el viento. Vine a verlos a ustedes dos, declaró Tadakiyo con voz tímida tras recuperar la compostura. Kiyoka lo miró con recelo. ¿Por qué ahora, precisamente? Parece un poco tarde para eso. Bueno, sí. Admito que ya me tocaba hacer una visita. Pero, ya sabes, el calor del verano me afecta con mucha facilidad. Seguro. Dicho esto, no me pareció apropiado no venir a ver cómo iban las cosas, teniendo en cuenta que fui yo quien organizó la pedida de mano. Y, obviamente, también quería ver las caras sonrientes de mi hijo y mi hija. Entonces, ¿por qué no nos avisaste antes de tu llegada, padre? Azuki tenía razón. Su delicado estado de salud debería haber sido motivo suficiente para que se pusiera en contacto con antelación. Ante esto, Tadakiyo sonrió tontamente y respondió. Oh, bueno, solo quería darles una sorpresa a ustedes dos. Sus palabras provocaron que tanto Kiyoka como Azuki gritaran airadamente al unísono, solo está siendo una molestia. En definitiva, no querían interferir más en el trabajo de Kiyoka de lo que ya lo habían hecho, así que Miyo, Azuki y Tadakiyo decidieron marcharse a otro lugar. Su destino elegido fue la finca Kudou, una magnífica mansión digna de una destacada familia noble. Este lugar es demasiado grande.
El tamaño desmesurado del edificio abrumó a Millo. Era tan espléndido que se estremeció al imaginar cómo sería vivir allí, se sentía completamente fuera de lugar. Muy bien, puedes pasar, Millo. Ante la insistencia de Azuki, la actual propietaria del edificio, Millo entró por primera vez en la mansión principal. La fachada de piedra de estilo occidental del edificio había sido pintada de un amarillo claro. Enredaderas serpenteaban por las paredes formando patrones aquí y allá. Tras cruzar las grandes puertas dobles de la entrada, se encontraron con un amplio recibidor cubierto con una sobria alfombra verde oscuro. El techo era tan alto que Millo no podría alcanzarlo ni aunque midiera el doble. Al mirar a su alrededor, se fijó en unas preciosas vidrieras incrustadas en la pared, encima de la puerta principal. Millo se había sentido igualmente intimidada al visitar la casa de la infancia de su madre, la finca Usuba. Las casas de estilo occidental le resultaban intimidantes. Había crecido en una residencia tradicional japonesa, y su casa actual también era de ese estilo, así que supuso que simplemente estaba más acostumbrada a ellas. Además, solo el segundo piso de la casa de los Usuba había sido remodelado al estilo occidental. Esta vivienda, en cambio, era una verdadera mansión, lo que la ponía aún más ansiosa. Lo siento mucho, Millo. Todo se complicó de repente. Azuki parecía culpable, así que Millo negó con la cabeza rápidamente. Para nada. Ha habido muchas sorpresas, pero me las he arreglado. Además, hace tiempo que quería presentarme a los padres de Kiyoka. Veo. Su prometido le había dicho previamente a Millo algo así como, no es necesario que te molestes en presentarte a mis padres. Él había insistido en que, como cabeza de familia, no iba a consultar con sus padres sobre cada pequeño detalle del matrimonio. Sin embargo, aunque Kiyoka no permitiera que los antiguos jefes de familia expresaran quejas, en el fondo era improbable que vieran con buenos ojos a su posible pareja sin conocerla previamente. Millo había intuido que Kiyoka no estaba muy interesado en seguir el ritmo de sus padres, pero aún así le entristecía pensar que tal vez no la vieran con buenos ojos. Quería presentarse formalmente y entablar una relación con sus padres si tenía la oportunidad. Estoy segura de que así todos se rían más felices. Que Tadakiyo fuera a verla por iniciativa propia y la tratara con tanta amabilidad fue una sorpresa inesperada y grata. Al menos para Millo. Estar aquí realmente me trae recuerdos. Tadakiyo dijo alegremente, mirando alrededor de la entrada. Pero casi nunca vienes de visita. En efecto. Millo. Permíteme disculparme de nuevo por no haber venido a verte antes. La verdad es que no debí haber tardado tanto en visitaros a los dos. Por favor, no dejes que te moleste. Después de que Millo respondió, tuvo una repentina comprensión. El propio Tadakiyo había sido quien propuso el matrimonio entre ella y Kiyoka. En ese caso, había algo que Millo debía confirmar por sí misma. Los tres se dirigieron al salón. Esta también era una habitación de una magnificencia desmesurada. Diseños geométricos exóticos adornaban las paredes y el techo, junto con preciosas lámparas en forma de flor. El sofá estaba tapizado en cuero, e incluso sus patas de madera presentaban elaborados grabados. Impresionada por el deslumbrante interior, Millo se acomodó con cuidado en el sofá, sin duda caro. Mientras los sirvientes servían un té negro aromático y pastelitos, Millo aprovechó la oportunidad para hablar. Disculpe, comenzó ella tímidamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Tadakiyo, inclinando la cabeza con una sonrisa. ¿Estás seguro de que estás satisfecho conmigo? Millo. Interrumpió Azuki, frunciendo el ceño ante su pregunta y dejando la taza de té sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Preguntó Tadakiyo. En mi hogar original, básicamente me trataban como si no estuviera allí. Así que me pregunto cómo la gente pudo haber sabido que yo era miembro de la familia Saimori. El ambiente en la habitación se tornó gélido al instante. Pero ella no podía dar marcha atrás ahora. Millo reunió el poco valor que le quedaba y continuó. Cuando la gente hablaba de la hija Saimori, se referían a mi hermana pequeña. Básicamente, terminé formando parte de la familia Kudou por casualidad. De hecho,
su hermana pequeña había insistido en que ella era la más adecuada para ser la esposa de Kiyoka. Sin embargo, Miyo le había dicho que no quería renunciar a su lugar a su lado. Sin embargo, Miyo no había podido afirmar que ella sería una mejor novia. Lo cierto era que, en aquel momento, solo Kaye poseía las habilidades y la educación necesarias para casarse con un miembro de la familia Kudou. Miyo simplemente no podía creer que Tadakiyo hubiera buscado a alguien tan insignificante y sin dinero como ella en aquel momento. En otras palabras, te preguntas si no eras tú la mujer a la que le pedí que fuera la esposa de Kiyoka, ¿es eso? Así es. Escuchar a Tadakiyo decirlo con sus propias palabras le provocó un dolor en el pecho. A pesar de saber que era simplemente la verdad. Kiyoka le había dicho a Miyo que la quería a su lado. Ella también había decidido confiar en él y permanecer a su lado en las buenas y en las malas. Sin embargo, aún temía que le dijeran que ya no la necesitaban. Inconscientemente bajó la cabeza. Pero lo que Tadakiyo dijo a continuación no fue ni duro ni frío. Kiyoka se va a enfadar conmigo si hago esto, ¿verdad? Bueno, estoy seguro de que todo saldrá bien, dijo Tadakiyo antes de acariciar suavemente la cabeza de Miyo. Lo admito, pensé que los rumores que oí sobre la hija de Saimori se referían a tu hermana. Veo. Pero yo también sabía de ti. Miyo levantó la cabeza instintivamente. Tadakiyo la recibió con una sonrisa rígida y preocupada. Dicho esto, solo indagué en el tema después de escuchar las historias sobre Kaye. Supongo que pensé que, dado que los Saimori tenían otra hija, podría ser ella quien viniera a nuestra familia. Era bien sabido que Shinichi Saimori sentía una gran devoción por la hija de su segunda esposa, pero la existencia de Miyo tampoco era precisamente un secreto. Según Tadakiyo, por eso había evitado deliberadamente pedirle a uno de ellos en particular y, a través de un conocido, le preguntó a Shinichi, ¿qué te parece si tu hija se casa con mi hijo? Había estado apostando a ver cuál de sus dos hijas llegaría a la puerta de Kiyoka. Verás, mi hijo estaba tan en contra de casarse en aquel entonces que pensé que simplemente me arriesgaría. En ese momento estaba prácticamente desesperada. Desesperado. Oh, obviamente, entiendo que fui grosero con la familia Saimori. Me siento culpable. Miyo se puso nerviosa. No tenía ni idea de cómo debía reaccionar ante esa información. Yo también te insulté, Miyo. Lo siento de verdad. No, está bien. Está claro que no hice las cosas de la mejor manera, pero lo volvería a hacer sin dudarlo. De hecho, me siento orgulloso de haber hecho un buen trabajo. Tadakiyo soltó una risita y se cruzó de brazos con una expresión de orgullo en el rostro. Después de todo, Kiyoka, mi hijo ha cambiado desde que llegaste a su vida, Miyo. ¿Qué? Ella parpadeó. Kiyoka ha cambiado. Ella no sabía a qué se refería Tadakiyo con eso. Kiyoka había sido amable con ella desde el principio, y no tardó en darse cuenta de que los rumores sobre su supuesta crueldad eran infundados. Por supuesto, también podía imaginar cómo sus rasgos sumamente atractivos, sumados a su torpeza verbal, podrían causar una impresión equivocada. Aún así, Tadakiyo debía comprender cómo era Kiyoka por dentro, era su padre. Tadakiyo no dio ninguna respuesta a la pregunta de Miyo, quien inclinó la cabeza en señal de incredulidad. Por eso no tienes nada de qué preocuparte. Estoy muy agradecida de que hayas venido a su lado. Muchas gracias. Se le quebró la voz. Miyo estaba convencida de que no valía absolutamente nada cuando vivía con los Saimori. Aunque ahora no llegaría a decirlo tan lejos, si consideraba a su antiguo yo como una persona vacía, casi un caso perdido. A pesar de su baja autoestima, la gente había insistido repetidamente en que Miyo era irreemplazable desde que llegó al lado de Kiyoka. Ni en sus sueños más descabellados se habría imaginado que las cosas aldrían tan bien. De hecho, le hizo preguntarse si tenía derecho a ser tan feliz. Fuyu todavía está un poco molesta por todo esto, pero estoy segura de que con el tiempo te aceptará, Miyo. Fuyu. Mamá lo hará. Oh, no, de ninguna manera. Esta mujer llamada Fuyu a la que se refería Tadakiyo era su esposa, la madre de Azuki y Kiyoka.
Miyo se quedó atónita al ver la expresión de profundo desprecio que apareció en el rostro de Azuki cuando se mencionó a Fuyu. Jamás había visto a su cuñada con una expresión tan disgustada. Sinceramente, no entiendo por qué tú y Kiyoka odiáis tanto a vuestra madre. No es que la odiemos, sino que no hay mucha gente en este mundo capaz de querer a alguien que está irritable todo el día, todos los días. ¿Acaso esa era una forma indirecta de llamar bicho raro a tu padre? En cualquier caso, ese tema está relacionado con el motivo de mi visita, así que dejémoslo para cuando llegue Kiyoka. A partir de ahí, la conversación entre los tres saltó de un tema a otro, y antes de que se dieran cuenta, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Aunque la charla informal era agradable, el hecho de que estuvieran sentados sin hacer nada incomodaba a Miyo. Justo cuando la falta de actividad amenazaba con volverse insoportable, Kiyoka finalmente llegó a la finca principal de los Kudou. El heredero ilustre ha regresado. Miyo no pudo evitar levantar la cabeza al instante al oír el anuncio del sirviente. Cuando decían, descendiente principal, se referían a Kiyoka. Técnicamente, a su prometido deberían haberlo llamado, amo, ya que era el actual jefe de familia. Sin embargo, dado que Tadakiyo, el anterior patriarca, había renunciado a ese cargo tan pronto, los sirvientes seguían dirigiéndose a él por su antiguo título, mientras que a Kiyoka la llamaban, descendiente principal. Miyo sintió un gran alivio al salir corriendo de la habitación, emocionada. Bienvenida de nuevo, Kiyoka. Lo encontró en la entrada, jadeando ligeramente, como si se hubiera apresurado a llegar a la finca. Al verla, relajó los labios y respondió, gracias. Cuando Miyo fue a quitarle la chaqueta como de costumbre, él se giró bruscamente y la miró fijamente a los ojos. Miyo, mi padre te hizo algo. ¿Qué? ¿Cómo qué? Te abrazo, te tomo de la mano, te acaricio la cabeza, te hago insinuaciones. Kiyoka lo enumeró todo de un tirón. Miyo se sobresaltó un instante. Uno de sus ejemplos le resultaba familiar. Kiyoka tampoco pasó por alto el cambio momentáneo y sutil en la expresión de su prometida. Sí, lo hizo, ¿verdad? No, bueno. Ah, sí, ya entiendo. Es hora de convertir a ese inútil de mi padre en cenizas. La expresión de Kiyoka se volvió impasible mientras encendía y apagaba una llama azul en la palma de su mano abierta. Presa del pánico, Miyo tiró del brazo de su furioso prometido. No puedes. Oh, no, no me importa. Deshacerme de esa plaga será refrescante. Ve, bueno, me importa. Me destrozaría verte convertida en una asesina, Kiyoka. Era una oportunidad única para que padre e hijo conversaran. No era necesario que se cayeran bien, pero ella al menos quería que hablaran para resolver su conflicto. Parecía que la desesperación de ella lo había afectado. Cediendo ante su prometida, Kiyoka apaciguó la ira que sentía. De acuerdo. Al menos escucharé su excusa. Gracias. Los dos se dirigieron al comedor siguiendo las instrucciones del sirviente. La cena ya estaba servida, y Azuki y Tadakiyo estaban sentados a la mesa. Tanto el padre como la hija sonreían de oreja a oreja mientras miraban a la pareja. Vaya, sí que se lo tomaron con calma, ¿verdad? No recuerdo que el camino desde la entrada fuera tan largo. Sí, todo salió exactamente como lo imaginaba. Estaban ocupados diciéndose el uno al otro, ya estoy en casa, Macherie, y, bienvenido a casa, Monemur. Macherie. Monemur. Miyo no reconoció las palabras, así que supuso que eran de otro idioma. Mientras permanecía allí, confundida, sintió como un aire gélido irradiaba a su lado, como si estuvieran en medio de una tundra. Retira esa repugnante ilusión tuya ahora mismo. Antes de que te reduzca a cenizas. ¿Qué quieres decir con repugnante? Pues así es como Fuyu y yo expresamos nuestro amor. ¿En serio, le dices eso a mamá? Tadakiyo infló las mejillas con indignación infantil mientras Azuki lo miraba con total incredulidad. Al ver que la situación se estaba descontrolando poco a poco, Miyo llamó la atención de Kiyoka y lo animó a sentarse. Vale, vamos a comer, todos. Animados por Azuki,
que era el cabeza de familia, cada uno cogió sus respectivos palillos y cubiertos. En vista de la delicada salud de Tadakiyo, el chef le había preparado con esmero una ración de tofu y arroz fácil de tragar. A Azuki, en cambio, le sirvieron una colorida y exquisita combinación de sopa y ensalada, compuesta principalmente de verduras. Frente al puesto de Kiyoka se encontraba una comida típica japonesa con pescado, guisos de bonito y otros platos similares. La comida de Miyo fue prácticamente idéntica a la de su prometido. El plato principal fue un salmón de otoño sazonado por el chef con una singular combinación de especias japonesas y hierbas occidentales. Se acompañó de sopa de miso y sopa de batata. También incluyó una guarnición de verduras y una generosa porción de setas shiitake, shimeji y maitake. Estas setas, bien marinadas, tenían un sabor intenso sin ser excesivamente saladas. Nunca había probado nada igual, pero está realmente delicioso. No podía esperar menos del chef de la familia Kudou. De primera clase tanto por su habilidad como por su consideración hacia los gustos de sus respectivos empleadores, habían utilizado los ingredientes de una manera novedosa que a una aficionada como ella jamás se le habría ocurrido. Miyo manejaba sus palillos con afanes, mientras reflexionaba sobre qué partes de la comida podría utilizar en su propia cocina. Pasaron unos instantes. Cuando todos han llegado a la mitad de la comida, Kiyoka abordó el tema principal de la velada. No pudimos hablar de ese asunto esta tarde. Oh, sí, es cierto. Hacía tanto tiempo que no comía comida de la finca principal que por un momento me perdí en mis pensamientos. Tadakiyo se rió entre dientes. Miyo podía percibir claramente la irritación de Kiyoka. Pero hablando en serio, no mentí antes. Vine a verlas a ustedes dos, a visitar la capital y la finca, y a comprobar cómo iban las cosas. Pero hice este viaje por otro motivo, Kiyoka, Miyo. Su futuro suegro se giró hacia ambas mientras las llamaba por su nombre antes de continuar. Quiero invitarlas a la villa donde vivimos Fuyu y yo. Miyo fue la única sorprendida. Kiyoka y Azuki permanecieron impasibles, parecían haberlo intuido ya. La respuesta monosilábica de Kiyoka fue igualmente poco entusiasta. No. Esto no sorprendió a Miyo. Ella ya se lo veía venir, basándose en cómo se había comportado Kiyoka desde que llegó. Sinceramente, ella quería ir a la villa. Pero no quería obligar a Kiyoka a acceder a sus deseos y eso solo iba a disgustarlo. O al menos eso es lo que me gustaría decir. Justo cuando Miyo empezaba a desanimarse, Kiyoka reanudó la conversación, a pesar de que parecía detestarlo. Lamentablemente, no estoy en posición de negarme. Acepto la invitación a regañadientes. Ah, sí. ¿Estás segura? Preguntó Miyo. Surgieron algunas circunstancias inevitables en el trabajo. La visita a la villa es solo algo incidental. Es por trabajo, ¿estás seguro de que debo ir contigo? Ella podría interponerse en su camino si él estuviera de visita por motivos relacionados con sus obligaciones militares. Kiyoka sonrió levemente ante su pregunta. No hay problema. El trabajo en sí no supone una gran amenaza si no participas directamente, y las medidas de seguridad alrededor de la villa son impecables. No hay ningún inconveniente en que vengas. Entonces estaría encantado de unirme. Así, Miyo quedó dispuesta a ser guiada por Tadakiyo hasta la villa de la familia Kudou, junto con Kiyoka. La cena había terminado. Cuando Kiyoka se disponía a marcharse, su padre lo llamó para detenerlo. Kiyoka. ¿Qué? No tenía intención de responderle a Tadakiyo de forma tan directa. Kiyoka era plenamente consciente de su ambivalencia hacia su padre. No es que Tadakiyo le hubiera hecho nada directamente. Más bien, su desconfianza hacia él provenía de cómo había permitido que su madre hiciera lo que quisiera cuando toda la familia vivía junta en la finca. Nada más. Parecía que la reticencia de Kiyoka a casarse había preocupado a Tadakiyo durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de todas sus inquietudes, el hombre nunca se había dado cuenta de que su esposa era una de las principales razones de la indecisión de Kiyoka. Francamente, pensaba que su padre se había merecido el estrés en ocasiones. Esta vez también quería echarlo.
Kiyoka bajó la mirada hacia Millo, que parpadeaba a su lado. Lo cierto es que últimamente han aparecido personas sospechosas alrededor de la villa. Gente sospechosa. La villa tiene una barrera a su alrededor, ¿no? Sí, así es. Por eso no creo que nos hagan daño. Pero te hace pensar, ¿verdad? Quizás incluso tenga algo que ver con tu trabajo. Solo quería que lo supieras. Es posible. Kiyoka repasó mentalmente la misión que la Unidad Especial Antigrotescos había sido contratada para llevar a cabo. Los detalles de la misión giraban en torno a un fenómeno sobrenatural que, según se decía, ocurría en los alrededores de una aldea agrícola. Aunque la magnitud del fenómeno era pequeña, el futuro emperador, Takahito, le había pedido a Kiyoka que se ocupara de él. El pueblo agrícola en cuestión estaba cerca de la villa donde vivían sus padres. Esto no puede ser una coincidencia. Takahito debió tener un motivo oculto al nombrar a Kiyoka para encargarse de la tarea. Confieso que me gustaría que hicieras algo al respecto, si fuera posible. Lo consideraré si tengo tiempo libre. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. La única razón por la que no había despedido directamente a su padre y le había dicho que se las arreglara solo, como siempre había hecho hasta ese momento, era porque su prometida estaba a su lado. No huyas de tu padre, parecían decir sus ojos. Es hora de volver a casa, dijo Kiyoka, volviéndose hacia Millo. Sí. Distanciado o no, tuvo la suerte de tener la oportunidad de enfrentarse a sus padres e intentar hacerles entrar en razón con sus palabras. Conocer a Millo le había enseñado eso. Sentía que le debía a ella intentar una vez más enfrentarse a la madre que tanto detestaba. Capítulo 2. Temblorosa, avergonzada. Se tardó medio día en llegar a la villa desde la capital en tren. Esta era la primera vez que Millo utilizaba este invento del ferrocarril, por lo que estuvo tensa durante todo el viaje. No solo le resultaba increíble que un vehículo tan enorme pudiera moverse, sino que el interior del vagón de primera clase de madera en el que viajaban era tan lujoso que le costaba relajarse. En las varias horas que habían transcurrido desde que subió al tren esa mañana, Millo no se había movido ni un centímetro. Estaba sentada erguida como una tabla, con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión tensa en el rostro. Millo, puedes relajarte un poco más. Es más fácil decirlo que hacerlo. Absorto en la lectura de un periódico, Kiyoka vestía una camisa blanca informal y pantalones negros en lugar de su uniforme militar habitual. Parecía sentirse completamente a gusto. Definitivamente, ella no iba a imitar esos gestos suyos en un futuro próximo. Millo, ¿quieres un poco de té? Está muy rico, dijo Tadakiyo, bebiendo tranquilamente una taza. Sin embargo, el carruaje se movía demasiado como para que Millo pudiera estar segura de no derramar nada. No, estoy bien, gracias. ¿Estás seguro? Aún nos queda mucho camino por recorrer. Si necesitas algo, no dudes en preguntar. Gracias. Millo agradeció su preocupación, o tampoco se veía haciendo ninguna petición en un futuro próximo. Aún así, es una lástima que Azuki no haya podido venir con nosotros, murmuró Tadakiyo. Millo asintió y respondió, es cierto. Azuki había ayudado a Millo a prepararse para el viaje, pero esta vez no pudo acompañarlas. Al parecer, tenía una fiesta importante a la que no podía faltar. De verdad quería ir con ustedes. Ahora, ¿quién va a proteger a Millo de mamá?, había gritado, pero no había nada que pudieran hacer para cambiar las cosas. Tendremos un poco de paz y tranquilidad sin ella. Pero Kiyoka tenía muchísimas ganas de acompañarla. La sincera y espontánea expresión de Millo sobre el tema dejó a Kiyoka sin palabras. Frunció el ceño. ¿Qué tal si le traemos algo a cambio? Eso es perfecto. En el fondo era muy bondadoso. Millo esbozó una sonrisa. Continuaron conversando así. Durante el trayecto, Millo casi se desmaya de los nervios mientras se balanceaba en el vagón hasta el mediodía. Por suerte, lograron comer algo ligero durante ese tiempo. Por fin, el tren se detuvo en un pueblo que recientemente había alcanzado fama como destino de aguas termales. Sin embargo,
Eso no cambiaba el hecho de que se encontraban en el campo. Los alrededores estaban formados principalmente por pueblos agrícolas y aldeas de montaña. Era como la noche y el día comparado con la prosperidad de la capital. Sin embargo, las aguas termales no eran el único atractivo de este pueblo. Gracias a la abundante sombra natural, la zona disfrutaba de veranos más frescos que la capital. Por esa razón, los Kudou no eran la única familia adinerada que tenía una casa de vacaciones aquí. Bajemos ya. Tadakiyo agarró su bolso y se puso de pie. Miyo lo siguió y fue a buscar su equipaje. Justo en ese momento, una mano de porcelana se extendió a su lado para levantar su maleta. Kakiyoka. Su prometido se marchó sin decir palabra, con su bolso en una mano y el de Miyo en la otra. Kiyoka, puedo llevar mis propias cosas. No me importa. Aún así. Ella lo siguió mientras él caminaba a paso ligero para bajar del tren al andén. Cuando llegaron, un anciano solitario se acercó a recibirlos. Vestía un frac y su cabello estaba perfectamente peinado. Miyo supo de inmediato que era un sirviente de la casa. Bienvenido de nuevo, maestro. El hombre hizo una profunda reverencia ante Tadakiyo y luego se volvió hacia Kiyoka y Miyo. Bienvenidos, señor heredero, joven dama. Me alegra verte, Sesaki. Ha pasado bastante tiempo, la verdad. Te has convertido en un joven aún mejor. Según la presentación de Kiyoka, el hombre llamado Sesaki era el cuidador y mayordomo de la villa de los Kudou. Aunque su aspecto general era pulcro y ordenado, su sonrisa brillante y amable le confería el aire de un anciano afable. Más importante. Y joven señora. Sus mejillas se enrojecieron al sentir cómo la sensación se hacía presente lentamente. ¿No fue un poco precipitado de su parte llamarla así cuando aún no se habían casado? Oh. No es que se sintiera avergonzada, pero el título sí la hizo sentir un poco cohibida. Je. Joven, disculpe. Maestro Saiyan. Se ha encontrado una esposa verdaderamente hermosa. Estoy de acuerdo. Espera, acabas de llamarme, joven amo. Por supuesto que no. Debes haberme oído mal. Kiyoka se encogió de hombros con exasperación ante la actitud de Sesaki, que se hacía la tonta. Todos subieron al automóvil que estaba fuera de la estación y, con Sesaki al volante, se dirigieron hacia la villa. En los alrededores de la estación había alojamientos y tiendas de souvenirs para turistas. Si bien esta zona céntrica estaba bastante concurrida, a medida que se alejaban, el paisaje se reducía a montañas, árboles y arrozales. La villa se encontraba al final de un trayecto de unos 10 minutos en coche. Había sido construida en un pequeño bosque en las afueras de un pueblo rural dedicado al cultivo de arroz. Aunque el único camino que atravesaba el bosque estaba en buen estado, los alrededores eran montañosos y descuidados. Allí estaban mucho más cerca de la naturaleza que en la casa que compartían Miyo y Kiyoka. Miyo tenía la esperanza de ver algunos animales salvajes, pero desafortunadamente, llegaron antes de que su deseo pudiera cumplirse. Uf, por fin estoy aquí. Debes estar cansado después de un viaje tan largo. Tadakiyo salió del automóvil y estiró su cuerpo, tosiendo de vez en cuando mientras lo hacía. Hacía frío afuera. El viento gélido de la capital ya era bastante frío, pero gracias a las montañas cercanas y a la mayor altitud de esta zona, el aire estaba aún más frío. Los árboles que rodeaban la villa ya habían perdido la mayor parte de sus hojas. El invierno estaba a la vuelta de la esquina. El aire aquí afuera es muy limpio, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando hay tanta naturaleza alrededor. Y lo que es más importante, tienes frío, Miyo. Miyo negó con la cabeza mirando a su preocupado prometido. Tengo este abrigo Aori, así que estoy bien. Kiyoka había elegido la tela para su Aori, y le gustaba especialmente. El atuendo de Miyo para ese día consistía en su kimono con estampado de crisantemos y el Aori índigo a juego que Suzushima le había mandado a hacer recientemente. Se sentía culpable por tener que hacerse kemounes y accesorios nuevos con cada cambio de estación, pero Azuki le dijo, no te preocupes, déjame pagarlo. Ahora aceptaba obedientemente sus ofertas. ¿En serio?
Menos mal que lo mandamos a hacer a medida, entonces. Sí, gracias. Mientras conversaban, Sesaki los condujo hasta el vestíbulo de la villa. Era una estructura de 2 pisos, aproximadamente la mitad del tamaño de la finca principal. Sin embargo, en comparación con la casa de una sola planta de Kiyoka y su puñado de habitaciones, esta residencia de madera de estilo occidental era varias veces más grande. Las paredes exteriores estaban pintadas de un discreto color crema, y el tejado era de un marrón brillante. En general, el edificio resultaba más encantador que bonito. Sesaki apartó la pesada puerta principal, y las tres, Miyo, Kiyoka y Tadakiyo, entraron en la villa. Bienvenido a casa. Los sirvientes de la casa, reunidos en el vestíbulo, inclinaron la cabeza al unísono. Entre ellos se encontraban una anciana de la misma edad que Sesaki, un hombre y 2 mujeres de mediana edad, y un joven de unos 20 años. Por último, había un hombre de 30 años vestido de cocinero, lo que hacía un total de 6. Una mujer con un elegante vestido salió con paso firme delante de ellos. Bienvenido a casa. Entonces frunció el ceño, abrió de golpe su abanico y, con disimulo, se cubrió la boca mientras se dirigía a ellos. Miyo se puso ligeramente tensa detrás de Kiyoka. Tenía que ser ella. Kaf, ya estoy en casa. No pasó nada mientras no estuve, ¿verdad, Macherie? A diferencia de Fuyu Kudou, la mujer de carácter claramente irascible, Tadakiyo esbozó una sonrisa y corrió hacia ella. ¿Cuántas veces más tendré que decírtelo para que lo entiendas? No voy a seguirte el juego con ese tira y afloja tuyo, espetó Fuyu. ¡Qué tontería! A pesar de la actitud gélida de su esposa, Tadakiyo no dejó de sonreír ni un instante. De hecho, sus quejas parecían complacerlo. Incluso desde la distancia, era obvio que la pareja tenía una enorme falta de entusiasmo mutuo. Vamos, no te pongas así. Solo te lo digo, mi querida Cherie. No hay absolutamente ningún amor entre nosotros dos. Esplas. Miyo casi podía oír cómo Fuyu silenciaba las palabras de Tadakiyo con su brillante y directa réplica. Tras silenciar fríamente a su marido, Fuyu dirigió sus ojos almendrados hacia la pareja que estaba detrás de él, Kiyoka y Miyo. Con movimientos sutiles y fluidos, Kiyoka se colocó delante de Miyo para protegerla. Kiyoka. Se dirigió a su hijo con la misma frialdad que había reservado para Tadakiyo. Fuyu tenía un rostro hermoso, afilado como un cuchillo. Además, como nunca esbozaba la más mínima sonrisa, emanaba un aura intimidante. Bastante tiempo que no vienes a visitarme, ¿verdad? ¡Qué insensible eres! Insensible. No estoy de acuerdo. Así que no crees que no presentarse ni una sola vez a Obono Año Nuevo demuestra una falta de respeto filial. En absoluto. Un aire tenso flotaba entre ellos. La conversación rígida y formal, como si no fueran padre e hijo, aumentaba rápidamente la tensión en la habitación. Pero Miyo no podía simplemente permanecer escondida detrás de Kiyoka y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Reuniendo todo el valor que tenía, se colocó junto a su prometido. Disculpe. Esperar. Kiyoka hizo un comentario discreto para intentar detener a Miyo, pero en lugar de ceder, ella asintió. Ligeramente sorprendido, contuvo la respiración. Miyo apretó la palma ligeramente sudorosa de su prometido y miró fijamente a Fuyu. Es un placer conocerle. Soy Miyo Saimori. No podía distinguir si Fuyu la estaba mirando o no. La mujer no reaccionó en lo más mínimo. Kiyoka. Cuando volvió a hablar, Fuyu la interrumpió, como si las palabras de Miyo nunca hubieran llegado a sus oídos. Miyo escuchó un leve chasquido de lengua a su lado. Se volvió hacia Kiyoka y vio cómo su hermoso perfil se ensombrecía sombríamente. Kiyoka, ¿te importaría explicarme quién es ese sirviente tuyo tan desaliñado? Asistente. Miyo comprendió de inmediato que la palabra iba dirigida a ella. Durante casi 10 años, la habían tratado como a una sirvienta. A estas alturas, no la deprimía que se refirieran a ella de esa manera, pero aún le dolía oírlo de nuevo después de tanto tiempo.
Y parecía que Kiyoka no iba a dejar pasar eso por alto. Asistente. Sí, exacto. Me refiero a esa desvergonzada y fea mujer que está de pie junto al jefe de la familia Kudou. ¿De qué pueblo habrá salido?, me pregunto. Es una mujer de lo más vulgar. La gente va a cuestionar tu reputación cuando se enteren de que un hombre de tu posición social mantiene a una mujer tan grosera a su lado. Ocultándose la boca con el abanico, Fuyu miró a Miyo como si estuviera viendo un montón de inmundicia. Esta fue la gota que colmó el vaso. Truenos y relámpagos retumbaron fuera de la mansión. En medio del desconcierto generalizado por el sonido intenso y ensordecedor, Miyo pudo oír claramente a Kiyoka emitir un gruñido bajo. Dilo una vez más. Espera un momento, Kiyoka, eso ya es demasiado. Tadakiyo reprendió con calma a su hijo, pero Kiyoka lo ignoró por completo. Te dije que lo repitieras una vez más, Fuyu Kudou. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu propia madre? Madre. No me hagas reír. Jamás te he considerado mi madre. Las mejillas de Fuyu se sonrojaron instantáneamente. Kiyoka la miró con una expresión de absoluto enfado, totalmente distinta a cualquiera de las miradas frías que le había dirigido a Tadakiyo anteriormente. Disculpe. No te hagas el sorprendido. Sabemos quién es el vulgar aquí. Kiyoka la miró con desprecio. Una sonrisa claramente dirigida a ridiculizar a su madre. Te avisé con suficiente antelación de que hoy vendría conmigo mi prometida. Deberías saber su nombre también. Fuyu cerró su abanico con tanta fuerza que parecía que iba a astillarse. Tenía la cara roja como un tomate y se mordía el labio, estaba a punto de explotar en cualquier momento. Incapaces de intervenir, todos los demás presentes observaron la conversación entre madre e hijo conteniendo la respiración. Kiyoka. Miyo estaba bien. Tiró de la manga de Kiyoka para intentar que lo entendiera. Pero fue Fuyu, y no su prometido, quien reaccionó a su gesto. Miserable mocoso abandonado, no voy a permitir que le pongas la mano encima a mi hijo así como así. Miyo tensó los hombros con un sobresalto ante el grito furioso. Abandonada, supongo que tiene razón, pensó Miyo con calma. Su madre llevaba mucho tiempo muerta y su padre nunca le había prestado atención. Y, por supuesto, su madrastra tampoco la había tratado como a una hija. No podía discutir con alguien que le decía que era huérfana, así que el comentario de Fuyu no le molestó. Sin embargo, los sirvientes parecían preocupados de que Kiyoka perdiera los estribos por el comentario hiriente de su madre. Jamás podría aceptar en la familia Kudou a una chica con una educación tan mediocre. Miyo no respondió. ¿Lo ves? Silenciosa e incapaz de decir nada en su defensa. Prueba irrefutable de su falta de educación. Seguro que hasta tú puedes verlo, Kiyoka. Callarse la boca. Su tajante réplica se produjo justo cuando Tadakiyo se interpuso entre la madre y el hijo. Ya basta, los dos. Fuyu frunció el ceño con desaprobación y desvió la mirada hacia otro lado. Vámonos, dijo Kiyoka, tirando de Miyo de la mano y alejándose. Se detuvo justo antes de las escaleras que conducían al segundo piso y miró a su madre con condescendencia. Sus ojos ya no reflejaban ira ni odio. La próxima vez que le digas algo a Miyo, te mataré. Kamatar. Los demás abrieron los ojos con sorpresa. Nadie en la sala pudo tomarse su declaración a la ligera, como una simple amenaza. La actitud de Kiyoka lo decía todo, hablaba completamente en serio cuando dijo que iba a acabar con su vida. Kiyoka. Tadakiyo fue el único que murmuró una respuesta con voz lastimera, mientras que los demás permanecieron en silencio. Miyo, en silencio, permitió que su furioso prometido la llevara consigo, dejando atrás a los demás. Sesaki siguió rápidamente a la pareja para mostrarle su habitación, una suite en la esquina del segundo piso. Era bastante espaciosa y recibía mucha luz natural. Además de una cama con dosel lo suficientemente grande para que 3 personas durmieran cómodamente, la habitación también contaba con una cómoda silla y una mesa de lujo. Aunque el papel pintado parecía sencillo a primera vista, al observarlo con más detenimiento, se apreciaba un diseño elaborado. Al fondo de la habitación,
había un balcón con azulejos. Es tan grande. Millo miró disimuladamente a su prometido, que estaba a su lado, para intentar descifrar su expresión. Quería decir algo, pero la falta de emoción en su rostro la asustó. Ahora bien, por favor, siéntanse como en casa. Si necesitan algo, solo díganmelo y yo me encargaré de ello. Gracias por hacer todo eso. Tras entrar con el equipaje en la habitación, Sesaki hizo una reverencia y se marchó. En cuanto la puerta se cerró, Kiyoka suspiró. Lo siento, Millo. Millo sabía por qué se disculpaba. Pero, en lo que a ella respecta, no había necesidad. Kiyoka, empezó a decir. Lo único que intentaba decir era que no era culpa suya. Y sin embargo, al instante siguiente, Kiyoka abrazó con ternura a Millo, como si sostuviera un jarrón frágil. Todo sucedió tan de repente que ella olvidó por completo lo que quería decir. Lo siento. Te hice pasar por algo terrible. Kiyoka se acarició la parte superior de la cabeza. Envuelto en su aroma, sintiendo su calor. Con cada caricia en la cabeza, la tensión que acumulaba en su cuerpo se derretía cada vez más. Era cálido. Tranquili. Sade. Millo había asumido que estaba tan acostumbrada a los insultos que más no le molestarían. Solo ahora se daba cuenta de que tal vez se había equivocado. Debería haber sabido que mi madre actuaría así. El murmullo angustiado de su prometido delataba un profundo sentimiento de arrepentimiento. Kiyoka. Perdóname. Es mi culpa. Kiyoka estaba más deprimido por lo sucedido que la propia Millo. Las arrugas de su frente eran más marcadas y sus párpados estaban más caídos de lo normal. Está bien. Estoy bien, Kiyoka. Aún. Personalmente, Millo pensaba que lo que Fuyu le había dicho era razonable. Pero si ella le respondía algo como, ¿qué se puede hacer? Tiene razón, solo lo entristecería aún más. Así que intentó ser positiva. Intentaré hacer lo mejor que pueda. Millo. No puedo cambiar el pasado, pero, todavía quiero intentar llevarme bien con tu madre si puedo. Los lazos de sangre, los vínculos familiares. Millo sabía perfectamente que esas cosas no garantizaban que alguien te entendiera incondicionalmente. Pero ahora también sabía que era imposible construir una relación de confianza con alguien si uno se daba por vencido con esa persona de inmediato. No voy a huir. Aunque no tenía la más mínima idea de cómo lograría que Fuyu la entendiera. Pero a diferencia del pasado, no estaba sola. Incluso si fracasaba, Kiyoka seguiría a su lado. Azuki también. Millo nunca volvería a estar sola, y gracias a eso, podía perseverar. Entonces, Kiyoka, ¿me cuidarás un rato? Hizo una mueca mientras permanecía de pie, sin soltarla, con los brazos alrededor de ella. Su expresión no se parecía tanto a su habitual ceño fruncido, sino más bien a un puchero de enfado. Tenía una adorable inocencia infantil que hizo sonreír a Millo. Está bien, entonces. Gracias. Pero ten en cuenta que hablaba en serio cuando dije que la mataría. Si Fuyu te vuelve a decir algo así, avísame. La convertiré en cenizas en el acto. No puedes hacer eso, tartamudeó, asegurándose de enfatizar su objeción. No quería pensar que su comentario sobre matar a su propio padre fuera serio, pero la mirada asesina que le había dirigido antes parecía genuina, aunque un poco aterradora. No me detengas. Por favor, no digas eso. Tras un largo suspiro, Kiyoka finalmente soltó a Millo. Separada del calor de su abrazo, se sintió casi sola. Ese solo. No podía creer que ya echara de menos estar en los brazos de Kiyoka después de que la hubieran ayudado tanto a calmarse. Significaba eso que en realidad quería quedarse allí más tiempo. Qué falta de modestia por su parte. Ese comportamiento podría descalificarla para ser considerada una verdadera noble. Millo, por reflejo, se llevó las manos a las mejillas ardientes en un intento de ocultar el enrojecimiento. Sus pensamientos, confusos y vertiginosos, daban vueltas frenéticamente en su cabeza. Si insistes. En fin, tenemos algo de tiempo antes de cenar.
Voy a dar una vuelta por el pueblo. ¿No vas a descansar un poco? El sol acababa de alcanzar su cenit en el cielo. Decían que la puesta de sol llegaba más rápido en las montañas, pero aún así, faltaba bastante tiempo. No. Para empezar, estuvimos sentados todo el viaje. Además, no quiero estar encerrado en la finca demasiado tiempo. Ahora tengo la oportunidad de ver cómo son las cosas ahí fuera. Kiyoka se puso el abrigo, guardando únicamente su cartera en el bolsillo. ¿Y qué hay de mí? Disimular y alardear estaba muy bien, pero Miyo de repente se sintió incómoda al quedarse sola en la villa. Ahora era muy consciente de la ausencia de Azuki. Puedes quedarte a descansar si quieres, pero... Kiyoka dudó un instante. Entonces, si te apetece, ¿te gustaría acompañarme? Así fue como Kiyoka invitó a Miyo a una salida de trabajo por primera vez. El pueblo agrícola cercano tenía una población de alrededor de 100 personas. Estaba a unos 15 minutos a pie de la villa. Según le contaron a Miyo, en la zona también había unas aguas termales y una pequeña casa de huéspedes, además de una tienda de recuerdos. En general, era un pueblo agrícola bastante próspero. Las calles no estaban pavimentadas como en la capital, pero tenían una superficie nivelada y era relativamente fácil caminar por ellas. De vez en cuando soplaba una brisa fría que hacía que Miyo temblara y tensara los hombros. Se trata principalmente de una misión de investigación. ¿Estás investigando algo? Kiyoka era un luchador poderoso, por lo que Miyo supuso que lo habían enviado allí para enfrentarse a un grotesquerie imponente, pero parecía que no era así. Él asintió levemente en respuesta a su pregunta. Sí. Hemos recibido informes de un fenómeno peculiar y extraño que está ocurriendo en esta ciudad. Su forma de expresarse ya era bastante peculiar por sí sola. La palabra bizarro ya describía algo extraño o inconcebible, así que ¿qué implicaba exactamente si además de eso también era peculiar? Con peculiar me refiero, comenzó a explicar Kiyoka, percibiendo la confusión de Miyo, a que este fenómeno es imprevisto. Y, previsto. Así es. Por ejemplo, todas las regiones de este país tienen sus propias tradiciones orales autóctonas, ¿verdad? Las historias transmitidas oralmente en cada región, los cuentos populares. A pesar de su falta de educación formal, Miyo no sabía mucho sobre el tema, pero al menos podía recordar de memoria varios cuentos y leyendas antiguas y famosas. Cada una de esas historias debía estar ambientada en una región específica de Japón. Esta zona también tiene sus propios cuentos populares, aunque en su mayoría son historias comunes y corrientes. Zorros y perros mapache gastando bromas a los aldeanos, o personas con alguna conexión con la región que se convierten en espíritus errantes, etc. En otras palabras, siempre existía la posibilidad de que ocurriera algún fenómeno extraño relacionado con los cuentos populares de la región. Pero si eso sucedía, los habitantes de la zona solían contar con el conocimiento suficiente. Gracias a sus tradiciones orales, para afrontarlo por sí mismos. Por lo general, ese tipo de sucesos extraños no eran suficientes para que la unidad de Kiyoka iniciara una investigación. Sin embargo, el fenómeno que investigaban en esta ocasión no figuraba en ninguno de los cuentos populares de la región. Según nuestras fuentes, se han recibido numerosos relatos de personas que afirman haber visto la figura de un demonio con cuernos de gran tamaño en esta zona. Si no podemos verificar ningún cuento popular que coincida con este fenómeno, significa que hasta ahora no existían registros de tal incidente. Entonces, básicamente estás diciendo que algo que no debería estar sucediendo está sucediendo. No es exactamente eso. Constantemente surgen nuevas historias de fantasmas y monstruos, mires donde mires. Estos relatos pueden dar lugar, en ocasiones, a nuevas historias grotescas. Investigar el origen desconocido de estos extraños fenómenos peculiares era una de las responsabilidades de la Unidad Especial Antigrotescos. La gente teme a las cosas misteriosas que no comprende. Si ocurriera un fenómeno antinatural desconocido en esta región, la gente se aterrorizaría, y su imaginación temerosa otorgaría un gran poder a lo grotesco. Debemos atajar esto de raíz si hay una entidad grotesca detrás de todo esto.
y si la culpa es de otra cosa, debemos resolver este rumor inofensivo antes de que adquiera suficiente fuerza como para generar una entidad grotesca por sí misma. Ese es nuestro trabajo. Es así. Millo se encontraba en un punto intermedio entre la ignorancia y la comprensión. Era algo ingenua y carecía de educación, por lo que la explicación le pareció un tanto incomprensible. De todos modos, Kiyoka apoyó suavemente una mano sobre su cabeza. Primero, necesito evaluar la situación y recabar información. Acompáñame un momento. Bueno. No pudo evitar sonreír. Salir con Kiyoka la hacía feliz. Además, el hecho de que él se hubiera sincerado un poco con ella sobre su trabajo era prueba de que confiaba en ella y la valoraba. Eso la alegraba aún más. Aún así, le molestaba no poder ayudarle del todo porque le faltaban muchas cosas. Para cuando lograron atravesar el bosque que rodeaba la villa y comenzaron a caminar por el camino de suave pendiente, ya se encontraban en el umbral del pueblo. Una pequeña representación de piedra, cubierta de maleza, que representaba a una deidad, se erguía cerca de lo que parecía ser la entrada. Esa es una estatua de Giso, ¿no? Sí. Con un movimiento fluido y único, Kiyoka se arrodilló y juntó las manos frente a la estatua. Millo lo imitó. ¿Existe también algún cuento popular sobre esa estatua de Giso? Millo preguntó después de que lo hubieran dejado atrás, a lo que Kiyoka negó con la cabeza. Tal vez, pero no está relacionado con el incidente actual. Ah, ¿de verdad? Kiyoka respondió brevemente de forma afirmativa mientras Millo lo seguía. Eso fue más bien un saludo. Ya que somos forasteros aquí. Kou. En la cosecha de arroz ya terminada y la temporada baja agrícola acercándose, el pueblo parecía algo solitario. Veían a otras personas aquí y allá, pero no había señales de otros visitantes. Millo percibió que la gente las miraba fijamente a ella y a Kiyoka, desentonaban completamente con el entorno. Intentemos hablar con la gente de allí. Kiyoka señaló una tienda que vendía regalos y artículos diversos. Ya que estamos, podemos echar un vistazo a los recuerdos. Ciertamente. Era la primera vez que realizaba un viaje largo, así que también era la primera vez que tendría la oportunidad de comprar recuerdos para la gente. Millo no pudo contener su emoción. ¿Alguien parece feliz? Sí, lo estoy. Me alegra que estemos aquí. Ha sido muy divertido. Ojalá hubiera podido llevarte a un lugar un poco más animado. De esa forma, tendría mucho más que ver y mucho más que disfrutar. Los pensamientos de Kiyoka se reflejaron en su rostro sombrío, lo que provocó que Millo lo negara apresuradamente. Oh, no, en absoluto. Me alegra que estemos aquí. Perdón por ser tan cobarde. Parecía que aún le dolía mucho haberla hecho pasar por la reunión con su madre. Quizás traerla aquí también fue su manera de intentar animarla y demostrarle que se preocupaba por ella. Kiyoka, no eres una cobarde, para nada. Vámonos. Millo se sintió repentinamente avergonzada tras pronunciar esas palabras. Apartando su rostro sonrojado de la vista, tiró de la manga del abrigo de Kiyoka. Derecha. Ambos eran demasiado tímidos para mirarse a los ojos. Con una incómoda tensión flotando entre ellos, los dos entraron en la tienda. Bienvenido. La dueña de la tienda era una mujer de avanzada edad. Levantó la vista hacia la pareja que acababa de entrar y enseguida volvió a concentrarse en el abaco que tenía en las manos. El interior de la tienda estaba bastante desordenado y lleno de objetos variados. Los artículos a la venta incluían desde alimentos hasta productos de primera necesidad, además de una variedad de accesorios y adornos sencillos, e incluso ropa de segunda mano. También se vendían recuerdos, aunque la variedad era escasa. A pesar de su olor a polvo y su envejecida estructura de madera, el pequeño establecimiento tenía un ambiente vagamente cordial. Debería haberlo imaginado, pero no hay mucha variedad, ¿verdad?, murmuró Kiyoka en voz lo suficientemente baja como para que el tendero no la oyera. Esta tienda no era precisamente un lugar sofisticado, como sí lo eran los negocios de la capital. No solo era pequeña, sino que además los artículos a la venta no estaban muy actualizados. A pesar de su ignorancia,
Millo había nacido y se había criado en la capital, así que era la primera vez que entraba en una tienda de este tipo. Pero este tipo de lugar me gusta mucho. Era mucho más relajante que un negocio de moda. Esta tienda es bastante divertida, ¿no crees? ¿Tú crees eso? ¿Has estado antes en un lugar como este, Kiyoka? Sí. Nuestra unidad suele ser enviada de la capital con frecuencia, como nos está pasando ahora. Al parecer, la unidad especial antigrotesco solía ser asignada a misiones en aldeas de montaña o pequeños pueblos agrícolas, lugares donde muchos cuentos populares se habían transmitido de generación en generación. Mientras Millo echaba un vistazo a la tienda, algo llamó de repente su atención. Son tan lindos. En una estantería cerca del mostrador, al fondo de la tienda, donde estaba sentado el dependiente, había varias figuritas de animales talladas en madera. Perros en cuclillas sobre sus patas traseras, gatos acurrucados para una siesta, conejos agazapados, pájaros cantores batiendo sus alas, una colección de adorables animales, cada uno de ellos lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano. ¿Te llamaron la atención? Millo levantó la vista al oír el comentario y se dio cuenta de que el tendero había empezado a mirarla fijamente en algún momento. Sí, lo son. Son, adornos muy bonitos. ¿De verdad lo crees? Esos son un souvenir común por aquí. Un clásico. Son hechos a mano. Claro que sí. Hechas con árboles talados en la montaña. Las hacemos en invierno, cuando se paralizan todas las labores agrícolas y no hay nada mejor que hacer. Los objetos estaban elaborados con tanta meticulosidad que Millo no podía creer que todos hubieran sido tallados a mano. Increíble. Respondió ella, dejando entrever su admiración. ¿Vas a comprar uno? Puedo. Cuando ella le preguntó a Kiyoka, que había asomado la cabeza por detrás de ella, él asintió. Por supuesto. Compra todos los que quieras. Yo, no podría pedir mucho. Ah, entonces no vas a comprar ninguno. Cediendo ante la mirada expectante de Kiyoka, así como ante la decepción en el rostro del dependiente, Millo escogió con cautela un ejemplar de cada uno de los diferentes animales alineados frente a ella. Le pagó a la mujer y guardó las figuritas en su bolso con cordón. Agradezco su compra. Yo también quiero echar un vistazo. Estoy buscando comprar ese artículo de allí. Para sorpresa de Millo, Kiyoka señalaba un gran barril de sake que se encontraba en un rincón de la tienda. Le pareció extraño, preguntándose cómo pensaba traerlo de vuelta, pero al parecer algunos jóvenes del pueblo se lo llevarían a la villa más tarde. ¿Vinieron ustedes dos desde la capital?, preguntó la mujer mientras calculaba el precio del barril de sake. Lo hicimos. Para tener una mansión tan grande, hay que tener muchísimo dinero. Últimamente se han oído rumores muy inquietantes, así que tengan cuidado los dos. Conversación ominosa. Millo y Kiyoka se miraron la una a la otra. ¿Qué clase de conversación? La expresión de la mujer dejaba claro que le parecía extraño que se centraran en esa parte de su declaración. Sin embargo, existía la posibilidad de que se tratara de información vital relacionada con la misión de Kiyoka. Yo misma no sé mucho al respecto. Hombres que salen a talar árboles y dicen haber visto un monstruo. Extraños sospechosos que van y vienen de la choza destartalada en las afueras del pueblo. De todo un poco, la verdad, dijo la mujer encogiéndose de hombros. Una choza destartalada. Kiyoka se acarició la barbilla pensativo. ¿Qué forma adoptaron estos monstruos al aparecer? ¿Qué sucedió entonces? ¿A qué hora ocurrieron estos encuentros? ¿Y a qué se refería el tendero con extraños sospechosos? Kiyoka quería sonsacarle estos detalles y más, pero ella parecía no saber mucho más. Si la interrogara en ese mismo instante, correría el riesgo de ofenderla. Tendremos cuidado. Gracias por la advertencia. Kiyoka se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la entrada de la tienda. Millo fue a seguirlo, pero escuchó un espera un momento de la mujer y se detuvo. Extiende las manos. MMM. Hizo lo que le dijeron, y un pequeño objeto cayó en sus manos. ¡Oh! ¡Qué lindo!
Era el mismo tipo de adorno animal artesanal que Millo acababa de comprar, con forma de tortuga. Un pequeño extra para ti. Ya que compraste tanto. Oh, no, no podría. No estaría bien aceptarlo gratis. Cuando Millo intentó devolvérselo a la mujer, ésta sonrió y la detuvo. Ustedes dos son recién casados, ¿verdad? Quizás no sea gran cosa, pero considérenlo un regalo de bodas. Las tortugas son un buen presagio, ¿saben? Recién casados. Al darse cuenta de que un completo desconocido los había visto de esa manera, Millo sintió tanta vergüenza que no se atrevió a mirar al tendero a los ojos. ¿Por qué dices eso? Esa pureza e inocencia que desprenden me avergüenza solo con mirarlos. Tu esposo es un buen partido. Un tipo muy guapo. Llévense bien ahora, de acuerdo. Incapaz de aclarar que no estaban casados, Millo logró agradecerle a la mujer con una voz más baja que el chillido de un ratón de campo. Luego, siguió rápidamente la ancha espalda, cubierta de una larga cabellera ondulada, del hombre que había comenzado a marcharse antes que ella. Millo confiaba en que su vida cotidiana no cambiaría mucho una vez casados. Sin embargo, existía una clara diferencia entre estar simplemente comprometidos y ser marido y mujer. Incluso Millo lo sabía. Me pregunto si mi corazón va a estallar cuando llegue ese día. En ese momento, ya sentía que le latía con fuerza en el pecho. Millo, terminaste. Sí. Felicidad. Más que en ningún otro lugar, estar al lado de Kiyoka le reconfortaba el corazón y le brindaba paz interior. Creía que tenía derecho a estar con él. Pero, ¿por qué entonces su corazón latía tan rápido, casi de forma dolorosa? Mis sentimientos por Kiyoka. Ella lo amaba con todo su corazón. Aunque no comprendía qué clase de amor sentía. Millo y Kiyoka regresaron a la villa después de explorar el pueblo. Habían verificado la ubicación de la choza destartalada que había mencionado la dependienta, una casa abandonada en las afueras de la ciudad, pero Kiyoka investigaría a fondo mañana, él solo. Le dijo a Millo que sería demasiado peligroso para ella acompañarlo. Bienvenido de nuevo. Una criada. Fue quien recibió a los dos en la puerta. La anciana estaba casada con Sesaki. Sus característicos ojos rasgados y su físico desgarbado le daban una impresión algo tímida. Al parecer, los sirvientes de esta casa eran casi en su totalidad miembros de la familia de Sesaki. Además de Sesaki Ina, la villa empleaba a su hijo y a su esposa. El sirviente más joven era nieto de Sesaki. Junto a ellos, también trabajaban el cocinero, que era soltero, y otra criada, viuda. Era un número bastante elevado de sirvientes teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo solo vivían allí dos personas, Tadakiyo y Fuyu. Gracias. Hemos vuelto. Cuando Kiyoka y Millo dieron sus respuestas, Na entrecerró aún más sus ya estrechos ojos y sonrió. Debéis estar cansados los dos. Na, va a estar en la cena. La mujer en cuestión era sin duda Fuyu. Na intuyó de inmediato a quién se refería Kiyoka por la mueca de disgusto en su rostro. Su sonrisa se desvaneció y negó lentamente con la cabeza. No. La señora nos informó que no saldrá de su habitación esta noche. Y aunque no deseo decir por qué. No hace falta que me lo digas. Seguro que montó un berrinche porque no quería compartir mesa con Millo, o alguna otra tontería igual de soez. Tan repugnante como siempre. Disculpen. Cuando terminen los preparativos de la cena, los llamaré a ambos. Por favor, hazlo. Después de eso, ambos regresaron a su habitación y deshicieron las maletas hasta que llegó la hora de la cena. Tal como Na había dicho, Fuyu no apareció y la comida transcurrió tranquilamente. Dicho esto, cada vez que Tadakiyo intentaba dirigirse a Kiyoka, su hijo solo respondía con monosílabos. Millo tampoco hacía mucho más que responder a las preguntas que le hacían, por lo que la mayor parte de la comida estuvo marcada por la personalidad alegre y vivaz de Tadakiyo. Luego, una vez terminada la cena y tras haber finalizado su baño, Millo se enfrentó a un gran dilema. Solo hay una cama. Cuando les mostraron la habitación por primera vez, no le dio importancia, pero ahora ya no podía negar que la compartiría con Kiyoka. Además,
Solo había una cama entre ellas. Con todo lo que había pasado ese día, no se había fijado en los detalles. Millo tuvo la sensación de que no les habían asignado ninguna habitación simplemente por falta de disponibilidad. De hecho, había otra habitación libre en la primera planta y otras habitaciones vacías en la segunda. No solo eso, sino que también había 2 almohadas cuidadosamente colocadas sobre la amplia cama. Esto significa que se supone que debo dormir en la misma cama que Kiyoka. Se le helaron las yemas de los dedos por la ansiedad. Se le heló la sangre al instante. ¿Qué hago?, se preguntaba una y otra vez, pero la respuesta nunca llegaba. Sin un sofá ni un sillón a la vista, los únicos lugares para dormir eran la cama o el suelo. Lo único que puedo hacer es pedirles que me preparen otra habitación. Por supuesto. Todavía no estaban casados formalmente, así que simplemente podía decir que quería habitaciones separadas. Problema resuelto. Recordando el pasado, se acordó de que cuando Sasaki los conoció en la estación, llamó a Millo joven señora. De hecho, tenían previsto casarse la primavera siguiente, así que es posible que él ya los considerara marido y mujer. Pero, todavía solo estamos prometidos. No era necesario que durmieran en la misma cama. No tenía nada de qué preocuparse. Simplemente saldría de la habitación y pediría que le prepararan otra. Aunque Millo lamentaba haber sobrecargado de trabajo al personal doméstico a esas horas de la noche, su situación actual le resultaba aún más preocupante. Fue entonces cuando, de repente, sus pensamientos tomaron un rumbo completamente diferente. No es que me oponga particularmente a compartir cama con Kiyoka. Simplemente, aún no estoy, emocionalmente preparada. Oh, no, ¿en qué estoy pensando? Me da tanta vergüenza. Mientras el caos reinaba en la mente de Millo, la puerta de la habitación se abrió con un clic. ¿Por qué te pones tan rojo y azul? Kiyoka. Ahora que lo pensaba, Kiyoka era la única persona que entraría sin anunciar su presencia, pero eso no fue suficiente para evitar que retrocediera sorprendida. Gracias a su conciencia culpable, o más bien a sus fantasías vergonzosas, estaba dispuesta a morir allí mismo. ¿A qué vino ese grito? Su vergüenza no hizo sino intensificarse ante el tono exasperado de Kiyoka. Además, sintió que se mareaba al percibir el leve aroma que emanaba de él, un tipo de jabón diferente al habitual. En realidad, lo que mareaba a Millo era la vergüenza y el pánico, no el olor, pero no tuvo la serenidad suficiente para darse cuenta. Lo siento. No intento criticarte ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué estás parado en medio de la habitación rígido como una tabla? Bueno. No podía decirle que su imaginación se había desbocado mientras se preocupaba por la perspectiva de compartir cama. Es que, la cama. Kiyoka echó un vistazo a la cama en cuestión. Entonces comprendió por qué Millo estaba hablando sin parar y moviendo la mirada nerviosamente. Claro. Apuesto a que mi padre lo tenía todo preparado así, o Sasaki estaba interpretando las cosas de una manera extraña. De todas formas, parece bastante grande, así que no deberíamos tener problemas para dormir con normalidad. Normal. ¿Qué se suponía que significaba normal? Ambos acostados uno al lado del otro en la misma cama. Eso, por sí solo, era mucho más que anormal. Kiyoka fue la primera persona con la que Millo compartió casa, pero ahora era como de la familia. Sin embargo, los miembros solteros de la familia no solían dormir en la misma cama, y ella era demasiado mayor para dormir con su madre. En ese caso, seguramente quiso decir dormir como un matrimonio normal. Pero eso era algo para lo que no estaba preparada mentalmente en absoluto. Vamos a dormir juntos. En serio. Era imposible. Completamente imposible. Incluso si simplemente se acostaban juntos, uno al lado del otro, seguramente pasaría toda la noche demasiado nerviosa como para calmarse y dormir. También estaban los sucesos de aquella tarde. Sentía que, de alguna manera, estaba mal que se decidiera sobre sus sentimientos por Kiyoka mientras Fuyu aún no la aceptaba, y ella todavía no había hecho nada para remediarlo. Millo.
Voy a pedir que me preparen una cama aparte después de todo. Dejando de lado los pensamientos desorganizados que bullían en su cabeza, Millo huyó de la habitación. El panda rojo te recuerda que solo sube las novelas en Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí, te estás perdiendo de algo. Esto ha sido todo por ahora. El panda rojo espera que tengas un día hermoso. Hasta la próxima entrega. Adiós.